¿Te gusta comenzar nuevos caminos? ¿Te gusta investigar nuevas rutas? ¿Te gusta llegar a lugares desconocidos? Probablemente. ¿Cómo es cuando empiezas un nuevo camino? Por un lado está la emoción de algo nuevo y por otro lado está el nerviosismo de no conocer pues ese nuevo camino o ese nuevo lugar. Y pues hoy estamos comenzando esta serie que se llama Un Camino Mejor, y la razón de esto es porque estamos viviendo tiempos inciertos. Hacia dónde ir, hacia dónde dirigir nuestros pasos, hacia dónde dirigir nuestros esfuerzos. Yo no sé si te has sentido así, pero realmente de manera personal, ¿no? La mayoría de las personas nos hemos sentido un poquito así, cómo vamos, hacia dónde vamos, pero también como comunidad, como iglesia, somos una comunidad que seguimos a Jesús y como comunidad también nos hemos llegado a sentir así. ¿Cuál camino? ¿Hacia dónde voy? ¿En dónde enfoco mis esfuerzos? Y quiero recordarles algo, y bueno, para los que se están conectando, la visión que tenemos en esta comunidad es ser más como Jesús y ayudar a otros a hacerlo. Y francamente, muy honestamente y de manera muy vulnerable, todo esto que ha pasado a muchos nos desvió. Yo no sé a ti, pero lo que estabas acostumbrado a vivir, lo que estabas acostumbrado a hacer, lo predecible que era tu camino, cambió. Y desde hace unos 20 meses así ha sido. No sabemos muy bien, no tenemos mucha claridad. Y entonces lo que queremos hacer es como buscar esto, un camino mejor. Y hoy vamos a comenzar con esta pregunta. Quiero comenzar con esta pregunta, una pregunta que tal vez te has hecho, tal vez no, pero de esta pregunta va a partir el enfoque de nuestro tema. ¿Ok? Entonces, ¿cómo llamaban a los seguidores de Jesús en el primer siglo? ¿Cómo los llamaban? Y aquí te doy una serie de posibles respuestas. ¿Los llamaban cristianos? No. Realmente en el primer siglo y sobre todo en los primeros años, esta no era una palabra para definir o para describir a ellos. Esta palabra vino varios años después y vino de las personas externas a los seguidores de Jesús. Además, fue una palabra que se usó de manera despectiva, ¿no? Ay, esos son los cristianos, ¿no? Estos son los que siguen a ese Cristo, los que se la pasan hablando de Cristo. Pero no fue una palabra que se usara para describirlos. No aparece más que 3 veces en el Nuevo Testamento y aparece como que fue algo que les dijeron varios años después. ¿Católicos? No les llamaban católicos. Católicos realmente fue una palabra, como les dijeron, varios siglos después, ¿no? Para católico significa universal, hablando de la universalidad de la religión. Los llamaban, bueno, ahí van los de la religión tal, ahí van los de la religión cristiana, ahí van los de la religión judeocristiana, ahí van los de la religión que hacen esto y aquello y el otro. No, tampoco les llamaban así. ¿Los llamaban discípulos de Jesús? Sí. Discípulos de Jesús es la manera que más aparece en el Nuevo Testamento, en los escritos de los primeros siglos. Es la forma como los solían describir, ¿no? Y obviamente esta palabra te dice muchas cosas, ¿no? Eran las personas que seguían las enseñanzas de un maestro llamado Jesús. Pero también había otra forma en cómo les decían. ¿Y sabes cuál era? Sí, los seguidores del camino.
Es decir, las dos últimas descripciones que aquí vemos era la forma en cómo les decían a los aprendices de Cristo, también les decían los seguidores del camino. Y esta descripción nos dice mucho, ¿estás de acuerdo? Porque, ¿qué te hace pensar, seguidor de un camino? Te hace pensar en movimiento, alguien que va caminando, que va con un rumbo, que va dirigiéndose a un lugar. ¿Estás de acuerdo? Mira, velo así. Imagínate, es como, en vez de yo quedarme aquí, me muevo, me muevo, me muevo, me muevo, me muevo, me muevo. Ya como que desaparezco, regreso, regreso, regreso. Pero ese es el punto. Te da la idea de un camino, ¿no? De un lugar. Y bueno, lo que vamos a leer es justamente un pasaje escrito por Lucas. Lucas escribió el Evangelio de Lucas, pero también escribió el libro de los Hechos. Y Lucas, como lo he dicho varias veces, él se dedicó a recolectar toda la información que pudo de Jesús. Y en este pasaje, mientras Lucas está narrando y escribiendo, aparece aquí un personaje llamado Saulo. Y justamente aquí vemos cómo llamaban a estos seguidores de Jesús, ¿no? Y acompáñame, vamos a leer. Es Hechos, capítulo 9, versículos 1 y 2. Fíjense lo que dice. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. Aparece Saulo. Saulo era el nombre judío y Pablo era el nombre romano, ¿no? Es el mismo personaje, ¿no? Pero aquí lo describen como Saulo. Y cuando él aparece en el libro de los Hechos, dice que estaba respirando amenazas de muerte contra ¿quiénes? Los discípulos del Señor o los discípulos de Jesús, que es justamente lo que te decía, que la forma en cómo se dirigían o cómo los describían. Eran los que estaban aprendiendo de Jesús. Y este hombre respiraba amenazas, ¿no? Así, muy enojado, y dice que se presenta ante el sumo sacerdote para buscar cartas de extradición para ir a las sinagogas de Damasco y encontrar y llevarse presos a Jerusalén. ¿A quiénes? A los que pertenecieran al camino. Fíjate, no a los de la religión tal, no a los cristianos, sino las personas externas, decían, los que pertenecen al camino. Camino es una manera de proceder, es una manera de vivir, una manera de conducirse, una manera de caminar yendo hacia un lado. Es un movimiento, no una religión, sino algo que conlleva movimiento, conlleva rumbo, algo que te hace o te lleva como te decía, a comportarte de una manera, a pensar de una manera que te lleva a decidir cómo dirigir tu vida, ¿no? Por ejemplo, tu manera de pensar es la que te hace comportarte de una manera, ¿verdad? Si tú piensas, ok, no hay ninguna bronca con tomarme toda la bebida que quiera, pues te comportas de esa manera. Si tú piensas, no, yo voy a cuidar lo que tomo, voy a cuidar lo que como, te vas a comportar de una manera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así es la manera como los describían. Y luego Pablo, en ese mismo relato que hace Lucas, pero varios capítulos después, fíjense lo que dice. Dice Hechos
24 en el versículo 14. Sin embargo, esto sí confieso, que adoro al Dios de nuestros antepasados siguiendo este camino que mis acusadores llaman secta, pues estoy de acuerdo con todo lo que enseña la ley y creo lo que está escrito en los profetas. ¿Qué está pasando aquí? Pablo está ante las autoridades que lo están juzgando, ¿no? Él está siendo perseguido y esas mismas autoridades de las que él antes formaba parte, entonces él se presenta ante ellos y les dice, mira, yo confieso que ahora yo adoro al Dios de nuestros antepasados siguiendo este camino. Pablo se había convertido del judaísmo al cristianismo, o de seguir al Dios de los judíos, ahora a seguir a Jesús, ¿no? Y bueno, era también una manera de seguir al Dios de los judíos, pero de la manera que Dios quería. Está siguiendo este camino, está pensando, actuando de una manera, siguiendo las enseñanzas de Jesús. Y no solamente conocimientos, no solamente se trata ok, conozco y sé algo, sino se trata de algo que practicas, algo que vives. Y aquí yo te haría una pregunta. ¿Tú podrías decir que eres un jugador de fútbol y no jugar fútbol? Tal vez alguien te diría, en tus sueños, ¿no? O te diría, híjole, eso fue hace muchos años. Pero ¿podrías decir? Claro que no. Ahora, imagínate un cristiano que no sigue el camino de su maestro. Pues sería algo muy parecido, ¿no? A ver. Si dices que eres un seguidor de Jesús, pues deberías de estarlo siguiendo, deberías de estar caminando en ese mismo rumbo, ¿no? ¿Por qué esto es tan importante y por qué esto es tan relevante? Por lo que te decía yo al principio. ¿Cuántos nos hemos preguntado a dónde? ¿Cuántos nos hemos sentido fuera del camino? ¿Cuántos nos hemos sentido que esta situación de verdad nos ha movido, nos ha sacudido, nos ha meneado, nos ha sacado de lo que estábamos acostumbrados? Y ahora, hablando de un mejor camino, se trata de repensar, a ver, tal vez necesito o retomar el camino o tomar un camino mejor. Y justamente vamos a estar hablando de eso, de qué se trata ese camino, en qué consiste, ¿no? Vamos a hablar de puntos claros, específicos, de en qué consiste ese camino y de verdad creyendo que es un mejor camino, porque si no es un mejor camino, no tiene caso seguirlo. ¿Para qué? ¿Para qué te vas a aventar a seguir algo que no es mejor? Pero si sí lo es, yo te animaría a que lo consideres profundamente. ¿Qué tal si lo que vamos a ver de verdad te puede ayudar en medio de toda esta incertidumbre, en medio de todo este no sé bien hacia dónde, te podría ayudar a redefinir el rumbo de tus pasos, de tus esfuerzos y de verdad recorrer un camino mejor? Y bueno, Jesús habló justamente de ese camino. Lo que vamos a leer ahora a continuación son palabras de Jesús en un contexto de mucha incertidumbre, un contexto parecido al que podemos estar viviendo, en el que sus seguidores se sienten muy inseguros porque básicamente Él les dice que ya se va a ir, que ya no va a estar con ellos. Y en este contexto les dice las palabras que vamos a leer. Ahora nos vamos a mover al Evangelio de Juan, en Juan 14, en el versículo 1. Acompáñame a leer, por favor. Dice así: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán a donde yo esté.
Vemos aquí a Jesús en este contexto que te decía de mucha incertidumbre en el corazón de sus seguidores. Y esto también es muy importante. Esto lo dirige a sus seguidores, a las personas que ya habían dicho, yo voy a ir por ese camino, yo voy a caminar en ese rumbo. Y en ese contexto les dice, ¿saben qué? No se angustien. Tú quisieras un camino en el que de verdad pudieras sentirte confiado, pudieras tener la claridad de decir, ¿sabes qué? No me angustio. Bueno, eso les dice Jesús, ¿no? Y los llama a confiar en Él y los llama también a confiar en Dios. Les habla de que Él está adelantándose con su Padre a preparar un lugar a ellos, al que Él va a llegar antes y que luego se va a llevar a los seguidores. ¿Ok? Y después, continuamos leyendo, fíjense aquí lo que dice Jesús. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Jesús con toda confianza les dice, ustedes ya conocen el camino, ¿no? Que lleva a donde yo voy. Y ahí tal vez todos se voltearon a ver sus seguidores, ¿no? Y sí conocemos, pero Tomás dice, Señor, a ver, ¿me permites? ¿Te puedo hacer una pregunta? No sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? ¿Y cuál es la respuesta? Fíjense la respuesta de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. La respuesta de Jesús es alucinante. La respuesta de Jesús podría sonar así muy pretenciosa o es la verdad. Pero les dice, ¿saben qué? Yo soy el camino. No soy solo la verdad que estoy enseñando, sino yo soy el ejemplo personificado de lo que es ese camino. Sí me explico, y esto es muy importante, porque no solamente es la verdad, sino Él es el que verdaderamente mostró cómo es vivir esa verdad, cómo es la vida. Y algo que nos puede ayudar es pensar, ¿tú te imaginas a Jesús angustiado, ansioso, que no sabe ni para dónde, que se sentiría fuera del camino, completamente desubicado? No. Fíjate, Jesús se tomó el tiempo para los necesitados, se tomó el tiempo para ayudar a las personas espiritualmente, se tomó el tiempo para las cosas importantes, dedicó su camino claramente en las cosas de Dios. Y tú no te imaginas a un Jesús todo cargado, todo que ya no sé, ya no puedo más. Tú piensas en un Jesús ligero, contento, lleno de paz. Y es aquí donde yo te preguntaría, ¿y tú y yo cómo vamos caminando? Podemos decir, ¿sabes qué? Es que de verdad yo sé de Él o yo camino como Él. Yo conozco de Él o yo sigo los pasos de Él. O sea, básicamente, escucha esto. El camino no es cuestión de saber, sino de andar. Jesús nos invita no solamente a saber. Saber es importante. Claro, el conocimiento es importante, porque si no tienes conocimiento, pues, ¿cómo lo aplicas? Pero si lo sabes y no lo aplicas, ¿qué? No se trata de eso.
te pueden enseñar toda la teoría. Y si no haces nada con esa teoría, estás siendo una persona que sabe, pero que no anda, que no camina. Jesús no nos invita solamente a saber, nos invita a seguirlo. Nos invita a caminar con Él y aprender de Él. Y esto justamente es lo que queremos hacer en las siguientes semanas. Ok, ¿cómo caminó? ¿Cómo anduvo? ¿Y qué es lo que yo puedo aprender de Él para poder seguir un camino mejor? Para ti que te estás conectando, estás viendo esto, amigo, de verdad, yo no sé si conoces o no a Jesús, pero yo te animaría a conocerlo. Y para nosotros, los que nos decimos seguidores, los que nos decimos, ¿sabes qué? Yo ando tras los pasos de Jesús, la verdad, sinceramente, ¿lo sigues todavía o lo has dejado de seguir? Bueno, lo que te quiero decir es que Jesús nos hace otra invitación a retomar el paso, a regresar al camino. Probablemente hoy dices, híjole, no, yo reconozco, yo me he salido, no, yo he estado lejos. Bueno, no te quedes ahí, no te claves ahí, sino regresa al camino. Y para comenzar con todo esto, quiero hacerte una pregunta, ¿no? Y esa va a ser la pregunta de la que vamos a partir en esta nueva serie. Y es la siguiente. ¿En qué áreas de tu vida tu camino no se parece a Jesús? ¿Qué áreas tú puedes decir claramente? A ver, en mi paciencia, en mi pureza, en mi ansiedad, en mi enfoque hacia otros. ¿En qué áreas de tu vida tu camino no se parece a Jesús? ¿Y por qué esto es importante? Porque si tú no empiezas viendo esto, ¿cómo puedes cambiar tu camino si no primero haces como una evaluación? ¿Sí me entiendes? Porque si vamos a estar hablando de esto, ¿cómo tú vas a saber si estás o no estás? Es como por ejemplo, imagínate que durante un tiempo estuviste cuidando mucho tu alimentación, tu peso, y de repente llegaste a tu peso ideal y todo, ok, pero te desviaste. De repente te desviaste completamente, ya ni sabes lo que has andado comiendo, ya no sabes un montón de cosas, ya ni te has ido a pesar, ya no has hablado con el nutriólogo. Ok, ¿qué necesitas hacer? Pues tal vez me voy a volver a pesar. Y ya basado en eso dices, ok, ahora sí ya vi que me desvié por varios kilitos. Espiritualmente es lo mismo. Yo te animo a que platiques de esto, ¿no? Todos los miembros de la región Venustiano Carranza que decimos seguir a Jesús, que tengamos una plática, que escribas, a ver, ¿en qué áreas mi vida o mi camino ya no se parece a Jesús? Platiquemos de esto. Si tú nos acompañas, obviamente te invitamos más bien a que conozcas a ese Jesús y basado en lo que vayas aprendiendo y vayas conociendo de Él, pues puedas tal vez decir, ok, me gusta este camino y quiero empezar algo nuevo. Vamos entonces a estar viendo esto, un camino mejor. De verdad, te quiero animar muchísimo, muchísimo, muchísimo a que tomes esto con devoción, con seriedad y que, te digo, independientemente de cómo estés, independientemente que a todos nos ha sacudido y nos ha movido, que podamos retomar un camino mejor. La siguiente semana, no faltes, vamos a tener el tema de un camino mejor, la segunda clase que se va a llamar Una misión que cumplir, y es muy importante esto para retomar el camino. No faltes, nos vemos el siguiente domingo. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado.